sin entrar en la profundidad de lo que significa las ciudades amuralladas de la época de Yoshua y no de la época de Shushan, pero al fin y al cabo el punto final de esta halajá es de que los Yehudim en el mundo festejan Purim en dos fechas diferentes. Eso es lo que al fin y al cabo sucede. El najón de que hoy en día, por el tema de la duda, en el único lugar donde se festeja Purim el 15 es en Jerusalén, pero la halajá trae otras ciudades que son Hebrón, Lod, y otras ciudades que posiblemente eran amuralladas en aquella época, pero por cuanto que no siempre podemos definir claramente en dónde estaban ubicadas esas ciudades, por eso tenemos el problema de decir, bueno, aquí fue amurallada. Pero el tema en sí mismo es un tema un poco raro, ¿sí? Más de Israel festeja una fiesta 2 días diferentes. Bueno, yo festejo este día, tú festejas este día. ¿Desde cuándo un pueblo que está festejando su fiesta la festeja en 2 fechas diferentes? Entonces Rav Kook trata de responder a esto a nivel halágico. Y él, Dafka, habla de eso en Hanukkah. O sea, en Hanukkah encontramos algo parecido, no lo mismo, porque en Hanukkah, Kamubán, todos festejamos Hanukkah en la misma fecha y la misma cantidad de días, pero hay algo en Hanukkah que también es diferente a todas las fiestas. ¿Tienen llamadas? Hay algo más. ¿Qué hay? La forma de cómo prender las velas de Hanukkah. Es por su Benissa también. Ya fe. Las dos son por su Benissa, pero las dos son de Jajamim. O sea, en Hanukkah la Gemara dice, la mitzvah de Ner Hanukkah es prender una vela por familia cada uno de los 8 días de Hanukkah. Zeo, prendiste una vela, ya saliste de Jehová. Mitzvah Hanukkah Ner Ishu Beito, una vela para él y su casa. Veame Adrin, los que quieren embellecer a la mitzvah, prenden una vela por persona, no una vela por familia, una vela por persona. Hay 5 personas en la casa, ¿cuántas velas van a prender ahí? 5. Y el segundo día, 5. Y el tercer día, 5. Ya fue. Muy bien. Y después viene, veame Adrin, mina Adrin. Bueno, y sí. ¿Mejor? Entonces, Meadrin, mina Meadrin, discusión, Bechamá, Betilel, Alajá, que Betilel, primer día, una vela, segundo día, 2 velas, tercer día, 3 velas. Ya fue, entonces, ahí hay machloket, si es todos o uno. A ver, lo mencioné. Allá. ¿Ustedes se acuerdan en algún otro lado en la Torah que haya una mitzvah que se puede cumplir de 3 formas diferentes? Bueno, vamos a hablar de la mitzvah de matzah. Hay una matzah que si la comes así es mitzvah. Pero los que son meadrin comen la matzah dados vuelta. Y los que son meadrin, mina meadrin, las comen en el aire. Matzah es matzah. Y se acabó, se come de una forma y punto y aparte. Más de... ¿Qué es eso de que una mitzvah se puede cumplir de una forma y de otra forma y de otra forma? Estamos hablando de fiestas de Oraita en contra de fiestas de Ramadán. Entonces, empezó bien, continúe. Le voy a preguntar a mi rabino para que me cuente. Pero él no está, se fue. Se fue. Le dice Rav Kook caja. Mira. Cuando Jajamín fijan una mitzvah, ellos quieren que quede claro que esa mitzvah es de ellos y no es de la Torah. O sea, hay una mitzvah en la Torah
¿qué es? Lo tigra velo tosif. Tú no puedes agregar a las mitzvot y no puedes quitar de las ¿no? Asur. Oraita, azul legal. ¿No? Va a venir un profeta y va a decir: Akadosh Baruj Hu se me reveló y me dijo que desde ahora, en lugar de que hay 613 mitzvot, hay 614 mitzvot. ¿Qué hay que hacer con ese profeta? Kebab. ¿Eh? Kebab. Un asadito. Te hizo milagros y te demostró y todo lo que tú quieras. O que te dijo: no, sabes que hay una mitzvah que Hashem ya se cansó de que la cumpla. Entonces ahora va a haber 612 mitzvot. Ese es cristiano. Entonces dice la Torah: lo tosif, no agregues y no quites. Velo tigra. O sea, Bijorá, cuando vienen los jajamim y agregan mitzvot, están agregando mitzvot, matotomer. Están contradiciendo lo que dice la Torah. Entonces, sin entrar en todo ese tema que es muy amplio, ¿sí? El Rambam dice que cuando los jajamim agregan cualquier cosa, tiene que quedar claro, ¿sí?, de que lo que están agregando no es de la Torah, sino que es de jajamim. Pero la pregunta no es que agregan algo que va en referencia a una mitzvah de la Torah. Eso lo podemos discutir, pero al fin y al cabo, usted ahora tiene, en lugar de, no sé, 5 hagim, tiene uno más, o tiene 2 más. Entonces, al final, de alguna forma estamos agregando, ¿mejor? O cuando jajamim te dicen: tú no puedes comer pollo con leche. ¿Por qué no puedo comer pollo con leche? ¿Dónde está escrito en la Torah que se puede comer pollo con leche? No, yo te lo prohíbo. ¿Desde cuándo tú me puedes prohibir más de lo que la Torah prohíbe? Entonces, ahí entra todo el tema del sistema, de lo que decretan jajamim. ¿Sí? Pero cuando jajamim decretan algo, ellos lo hacen de tal manera que quede claro. La prohibición de comer pollo con leche es nuestra, no es de la Torah. No es más, pero hay que hacerla igual. No, hay que hacerla igual, pero hay que saber la fuente, de dónde eso viene. Nosotros, ¿sí?, queremos que quede claro que lo que tú estás haciendo ahora cuando no comes leche después de haber comido pollo es una gezerá de jajamim y no de oraita, y no es un din de la Torah. Y después viene el jajamim y dice: bueno, si es de oraita es así, si es de Rabanán es así, si es dudoso de la Torah es así, ya fe. ¿Sabes? Entonces eso el Rambam lo explica ampliamente en Ilhot Mamrim, en el último libro del Yad HaZaká, y él dice que cuando los jajamim fijan algo, ellos aclaran: lo que ahora estamos diciendo es de jajamim, es de Rabanán, no es de oraita, no es de la Torah. ¿Y por qué lo tienen que aclarar de esa forma? Porque los jajamim no quieren que les corten la cabeza. Pashut Meod tampoco. Se las cortaría, ¿Mejor? le quitó a la Torah, le puso a la Torah. Mejor. Allá. Entonces dice el Rav Kook lo siguiente: miren, el hecho de que hay una mitzvah como Hanukkah, donde las velas se pueden prender de tantas formas diferentes, o como es la mitzvah básica, o meadrin mina meadrin, es para que la gente se dé cuenta: aquí hay algo diferente a todo lo demás. Esta mitzvah es de Rabanán, es de Jajamán. La mitzvah siempre se cumple de una forma, se acabó. Zeo. Pero aquí tengo varias opciones de cómo cumplir la mitzvah. Tengo 3 niveles de cómo cumplir la mitzvah. ¿Por qué Jajamim hicieron eso? Justamente por ese motivo. Para que quede claro que esto no es algo
Bonagit Caja, absoluto como lo es en la Torá, sino que los Jajamim encontraron la elasticidad, Kamubán, dentro del milagro para decir, la mitzvah se puede cumplir 1, 2 y 3. ¿Entendieron? Ya fe. Dice Rav Kook, los 2 días de Purim básicamente van por la misma idea. No es un día fijo absoluto. No, hay 2 opciones. Hay 14 y hay 15. No pudiste un día correr el otro. Lo betiuca. Si no es de que lo pusiste un día, lo haces el otro. Pero, bueno, hay ciudades amuralladas y no amuralladas. Zeu. Entonces, eso te da la pauta de que otra vez, de que esta mitzvah no es, bueno, absoluto, Yom Kippur, 10 de Tishrei. Se acabó, no hay, bueno, Ulay un día antes. No, señor, el 10, no, se acabó. Pesach, el 15 de Nisan, no. ¿Qué? Sí. Entonces, esa opción o esa elasticidad, o como la quieran llamar, de hacer la mitzvah en 2 días diferentes, eso te da la pauta de que aquí estás hablando de algo, ¿sí?, que no tiene eso totalmente absoluto que lo encontramos en una mitzvah de la Torá. Y eso te enseña de que Purim básicamente es de Jajamim. Por eso en Hanukkah y en Purim encontramos esa posibilidad, ese abanico de cumplimiento de la mitzvah. ¿Entendido? Esa es la idea que dice el Rav Kook. Si le hubieran preguntado a Moshe sobre Pesach, y en vez de consultarle a Hashem, le hubiera consultado a los ancianos de Israel, hubiera quedado de Oraita y no de Rabaná. De Rabaná. Pero Moshe le preguntó a Oraita, entonces quedó de Oraita. Mejor. Muy bien. Bueno, antes de empezar con la Gemara, vamos a leer un seif más que tiene que ver con este tema en el Shulchan Aruch. Bet. Vejen. Así también. A Kefarim anirim imaem. Bien, esto es lo que un poquitito dijimos de las ciudades o de los pueblitos que se ven cercanos a esas ciudades amuralladas. Pero que Farín tiene las mismas letras que Purim, sin la map. ¿No? Afilo enam smuchim kegon shehem ba'ar, o shesemuchim lahem. Afilo enam lirim imahem kegon shehem ba'emek. ובלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל, adquieren la misma alajá. זאת אומרת, hay ciudades, pueblos, como los quieran llamar. Yo tengo una ciudad amurallada, la tengo ubicada en un cierto lugar. עכשיו, yo tengo un pueblo o una ciudad cercana a esa ciudad amurallada. ¿Sí? Y que cuando yo, Ulay, me ubico en un cierto lugar, las veo a las dos. Veo a la ciudad amurallada y veo a la otra ciudad. ¿Ceder? Sin entrar ahora en dónde estoy ubicado para verlas a las dos, ¿sabes? Porque eso también depende, ¿no? ¿Dónde? ¿Dentro de la muralla? Amal, no, fuera. O sea, yo estoy en un lugar donde, sí, bueno, aquí está, allí adelante yo veo la ciudad amurallada y yo qué sé, y enfrente o en el otro lado veo la ciudad no amurallada. De montaña a montaña, por decirlo así. Nada, ya fue. Muy bien. Entonces, eso se llama en la Gemara ir anir'e, o sea, que se ve junto con la amurallada. Tiene la misma regla. Ya fue. Afilo que está lejos. Sí, vamos a ver cuánto es lejos. En un principio, las dos ciudades están lejos, pero la persona que está a una cierta distancia las ve a las dos Como que estuvieran casi. como, sí, no que se ven cerca, pero se ven que no las dos de una vez. Al mismo tiempo, tú ves las dos ciudades.
Ya la otra ciudad no es amurallada, pero se ve junto con la amurallada. Ahora la pregunta es, en esa ciudad donde también vive el Yehudim, que no es amurallada, pero se ve junto con la amurallada, ¿cuándo se lee la Megilá? Como en la ciudad amurallada que se ve junto con ella, o como no es amurallada, se va a leer el 14. ¿Cuándo se va a leer la Megilá en una ciudad que está ubicada en esa posición? El día 14. ¿Ah? Usted nos enseñó antes que si están relativamente juntas, se vuelve el día 15. Por ejemplo, Kiryat Moshe y la ciudad de Najón, Najón. Pero aquí veo que estamos diciendo que no están mamash juntas, pero se ven, o sea, la distancia, las dos se ven. Yo puedo, no las veo juntas, las veo a las dos de una vez, ¿me entienden? Una cosa es verlas juntas, otra cosa es que las veo. Espere, disculpe, yo estoy en un cohete. Pero voy a traer el ejemplo. Oh, rega, está. Estoy viendo todo No, el ya cohete. fe. Entonces no es el cohete, sino, a ver, que Gonshem Bahar. O sea, es Mujimlem. Mire, yo tengo una ciudad, ¿sí? Que está. Ese es un ejemplo. De Joliot, pero yo tengo otro ejemplo. La ciudad está abajo. Es un valle. Así como nos mostraron a donde fuimos, señor Rabino, que el Señor dijo que en el valle habían 8 kilómetros y ahí estaba Yosef, Al-Sadiq, entre el valle y el otro. ¿Se acuerda que nos mostró el Señor? Mejor, ¿qué? Sí, lo vimos. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Ahí estamos en punto de vista. Espérense a ver qué dice el Rabino. Entonces, el Shulchan Aruch dice así: las ciudades que se ven con la ciudad amurallada, afirmo que no están cerca, por ejemplo, que están en la montaña. ¿Qué significa que están en la montaña? Así lo entiendo yo. La ciudad amurallada está aquí, ¿sabes? Y la otra está arriba en la montaña. O sea, no están cerca una de la otra. Pero uno que está un poquito hacia afuera, cuando mira hacia allí, ¿qué ve? A las dos. A las 2. ¿Ves? Ve a las dos. Ve a la que está abajo y ve a la que está arriba. Entonces, esa conexión entre las dos ciudades, óptica, provoca que la ciudad no amurallada se vuelva ciudad amurallada y se lea el 15. Pregunta ahí. ¿Qué tan buena debe ser la percepción de la persona? Aquí dice, lo que se debe ver. O sea, aquí dice ahora. Porque Aquí va Entonces, esa es una gran pregunta. ¿Desde dónde yo estoy ubicado para ver a esas dos ciudades que en realidad no están cerca una de la otra, pero las puedo ver a las dos? Yo estoy en un cohete espacial. No, Canadá que hay que estar en la Tierra y no en un cohete. Hay que estar a cierta distancia también. Hay reglas. Ese es un punto que el Shulchan Aruch no lo dice. ¿Sader? A ver, esa es la idea. ¿Sader? Eso es lo que significa Kfarim Anirim Imaem. Las ciudades que se ven con la amurallada a pesar de que no estén cerca. Okay. Muy bien. Oshes Muhim Lehem. Afilo en Anirim Imaem que Gonshem Ba'emek. Entonces, el ejemplo que yo les dije aquí, en realidad, Es el segundo. es el segundo ejemplo. Mejor. El primer ejemplo, Ulay, que aquí está bastante cerca. Bueno, aquí es La amurallada la tierra. es la que ahí está. la tierra y aquí está la ciudad. ¿Está? Pero la amurallada es la de arriba. Entonces, si yo tengo la ciudad arriba, pon aquí que esta es la ciudad amurallada.
¿Verdad? Muy bien. Y en la otra montaña enfrente, tengo la nueva amurallada. Y si la veo. A 1, 2, 3 kilómetros. Y Y si si la yo veo. estoy aquí ubicado, las veo a las dos. Eso se llama que se ven, aunque no están cerca. Sí. ¿Sabes? Pero- O sea, pero puede haber otra situación. La situación es caja. Yo tengo una ciudad y hay un M, un valle. Un valle. ¿Sabes? Entonces, de aquí a aquí No veo. no se ve nada. Estos nos ven lo que pasa acá y estos, najón. La montaña es Pero, gorda. ¿ah? La montaña es gorda. Najón, pero están bien cerquita. De aquí a aquí hay, no sé, medio kilómetro. Está cerquita. Dice un mil. O sea, podemos decir en este caso que Entonces aquí el punto no es la visión, es la cercanía. Mujer. sería más bien así. ¿Eh? Perdón que sea así. Yo sería el caso. Tengo un valle aquí, la montaña acá. Entonces tengo la ciudad una aquí. Y acá. Está bastante cerca, pero solo Gab, najón. Bekitsur, entonces hay dos parámetros aquí. O visión o cercanía. Entonces esta ciudad que está en cercanía, aunque no hay visión, no se pueden ver las dos viajar. Según la halajá, también en esa ciudad que está cerca, aunque no se ve junto con la ciudad amurallada, en ese caso también la halajá es de que se va a leer el 15. Se va a considerar como amurallada por su cercanía. La pregunta es, ¿cuánta es la distancia de la cercanía? ¿Qué? El Shulchan Aruch dice, Ubilbat, con la condición, Shelo Iyu Rejokim Yoter Mi Mil. Y ahí viene la palabra milla, ¿no? Un mil es más o menos un kilómetro. Pregunta. Sí. En la actualidad, antiguamente tenían que subir y bajar montañas. Hoy por hoy tenemos esta de que atravesamos las montañas, Najón. cortando completamente la distancia. En este caso, Hacia Joliot, que la montaña que interrumpe también es distancia. Es un túnel. Najón, ahí pero ya es más corto. Najón, ahí la pregunta es cómo se va a calcular la distancia, si recta o por el aire. Najón. De todas maneras, Ese es un a través shelo. del túnel no veo Ta. la ciudad que sí. Solamente esta la traje a acotación para que entendamos el concepto. Tenemos dos formas de considerar a un pueblo o a una ciudad cerca o en distancia o en visión con una ciudad amurallada, y según la halajá se considera que va a tener la misma categoría. ¿Verdad? Esa sería la regla de esta halajá. Y termina el Shulchan Aruch y dice: "Ubeshushan afal pi she'ena mukefet choma mimot Yoshua ben Nun, korim betetvav oil benesabones". La única ciudad en la cual se lee el 15, a pesar de que no estaba amurallada en la época de Yoshua, que es la ciudad de Shushan, como en ella sucedió el milagro y ella era amurallada, entonces en esa ciudad sí se lee el 15. Entonces básicamente la división sería tres tipos de ciudades en Ilhot Megillah. Ciudades no amuralladas de la época de Yoshua ben Nun, se lee el 14. Ciudades amuralladas de la época de Yoshua ben Nun, se lee el 15. Y la ciudad de Shushan, que no estaba amurallada en la época de Yoshua, y sí estaba amurallada en la época de Shushan, de Purim, como ahí sucedió el milagro, se lee el 15. Esa es la regla de este tema. Atkan, señores, por hoy. Ilhot Megillah. Top. Estamos en el tema Masejet Ta'anit. Amadot. Bueno, hoy sí nos tiene que resolver la cosa, porque ayer nos Ya está dejó- todo resuelto. Nos dejó con el candado y Todo no sé, resuelto. el señor Trundle le dijo, ¿y qué hacemos? Yo también quiero saber qué hacemos. Máximo, si no está resuelto,
se recomienda que una persona antes de dormir haga una tefilá. Akadosh Baruj Hu, mándame la respuesta, por favor. Yo anoche la dije y me dijo que... Esto lo iba a decir hoy día. ¿En el sueño mejor? Yo anoche recé eso y Kadosh Baruj Hu me dijo, tranquilo, mijo, yo hablo con mi hijo Rafael. Todo. Kadima. Mentira, no. Estamos en Masejet Ta'anit, Daf Chavchet Amud Aleph. Bezrat Hashem, Página Lamed, estamos. Chavchet. ¿Ah? Chavchet. Arriba, arriba. Mamá en la primera oración. Siempre se me caen las flechitas. Bueno, nosotros estamos estudiando el tema de los ma'amadot, que son los turnos que los turnos que se dividía el pueblo de Israel para que sean partícipes de los sacrificios públicos en el Beit HaMikdash. Y durante la semana los turnos se dividían en semana. O sea, cada turno de Kohanim, Leviim, Israelim, denominados Mishmarot y Ma'amadot, básicamente funcionaban una semana cada vez. Había 24 turnos. Había 24 turnos. Y entonces cada turno trabajaba una semana. Cada Ma'amad, que era representante en las ciudades de Israel, básicamente también funcionaba una vez una semana. Y así iban pasando los 24 turnos. Volvía otra vez el turno primero, segundo, tercero. Entonces básicamente cada turno funcionaba 2 veces al año, porque estamos hablando de 24 semanas, otras 24 semanas, en total 48. Para terminar el año nos quedan 3-4 semanas. Entonces ahí se volvía nuevamente con los primeros turnos. Entonces eso era más o menos el funcionamiento, tanto de los turnos de Kohanim en el Beit HaMikdash, de los Leviim en el Beit HaMikdash, y de los Ma'amadot, que como dijimos, tenían sus representantes en Jerusalén y también en las ciudades de origen de donde llegaban, de todo Eretz Israel, que básicamente se dividía en esos 24 turnos. Ya fue. Y dijimos de que ellos leían la Torá, cada día leían una parte de Bereshit, de la creación, la lectura de la Torá. Y la Mishnah empezó a hablar de cómo dividían esa lectura para que por lo menos 3 personas lean la Torá, un Cohen, un Leví y un Israel. Y para eso necesitamos por lo menos tener 9 pesukim, para que cada uno lea 3 pesukim. Y ahí entramos en el tema de que a veces, por la división de las parshiot, entonces, como lo que vimos ayer, no había suficiente pesukim, había solo 8 pesukim, entonces había que ver cómo se divide 8 pesukim para 3 personas, cuando cada uno tiene que leer por lo menos 3 pesukim. Y vimos ahí la discusión, Rav Shmuel, si se repite un pasuk o se parte el pasuk por la mitad. Ya fue, eso lo vimos ayer. Ahora, dice la Mishnah, Parsha Gedolah Korim Ota B'Shnaim, una parsha que es grande. Parsha que es grande significa que tiene 6 pesukim, por ejemplo. Entonces, por 5, bueno, aquí caja, mínimo, lo dividimos entre 2 personas. ¿Sí? ¿Y cuándo se hace eso, esa lectura? Dice la Mishnah, Shacharit, Bemusaf, Ubemincha, Korim al pie. Allá, entonces, la lectura se hace en la tefilá de Shacharit, pero después tenemos otras tefilot más, tenemos Musaf y Mincha. Y dice la Mishnah que se vuelve a leer
pero no del Sefer Torah, sino de memoria. Pero lo O sea, mismo. lo mismo. Siempre es lo mismo. Hay una diferencia solamente que en una de las tefilot o en algunas de las tefilot se lee de un Sefer Torah, esa parsha, y en las otras tefilot se lee de memoria, lo dicen de memoria, no lo leen de un Sefer Torah. El Shaharit es con... Ahora viene la pregunta, porque la Mishnah dice así, que se lee la parsha con dos, en Shaharit, Musaf, Minja, y se lee de memoria. Ya, las palabras de memoria no queda claro a qué se refieren, a qué tefila. Entonces dice la Mishnah, la que me la caja, y va Eleu, Eje Kama. ¿Cuál es la intención de la Mishnah? Beshaharit ubemusaf korimota basefer. O sea, yo puedo... ¿sí? Aquí la pregunta es ¿dónde pongo la coma? ¿Sí? Escuchen bien. Yo digo... ¿Para dividir? Yo digo así. La parsha la leo, 2 puntos. 2 puntos. En Shaharit, en Musaf, la leo del Sefer Torah, coma, y en Minja la leo de memoria. Esa es una opción. Poner la coma después de Musaf. Pero yo puedo leerlo también diferente. La parsha grande la leo con 2 en Shaharit, coma, y en Musaf y en Minja la leo de memoria. ¿Entendieron el tema? Sotomet, la pregunta es, ¿qué es lo que Bediuk se lee del Sefer y qué es lo que se lee de memoria? Eso de qué va a depender de cómo divido las palabras de la Mishnah. Entonces, esa es la pregunta. Entonces dice así. No, tú tienes aquí dos cosas. Algo que se lee del Sefer y algo que se lee de memoria. La pregunta es, ¿qué se lee del Sefer y qué se lee de memoria? Shaharit queda claro que se lee del Sefer, porque es lo primero que viene luego de que se lee del Sefer. Y Minja, seguro que se lee de memoria, porque es lo último. La pregunta es, Musaf, ¿cómo se lee? Musaf es hermano de quién? ¿De Shaharit o de Minja? Esa es la pregunta. Yo entiendo que la coma, para mí, la coma tiene que ir después de la primera vez que se menciona Basefer. Lama. O sea, Beshaharit y Musaf. Dice y. Ube Musaf. Pero también, pero también dice Ube Minja. Entonces, ¿qué hace? No, el Sefer me interrumpe. No, señor, el Sefer me interrumpe Ube Minja. La Gemara tiene duda de qué dice la Mishnah. Entonces dice, Eje Kamar, ¿cómo dijo la Mishnah? Beshaharit ube Musaf, como quiere insinuar el señor Moshe, Korim Otapa Sefer, o sea, Shaharit y Musaf se leen del libro, Sí. Coma. ube Minja, ahí viene la coma, después de Musaf, y en Minja lo leemos de memoria, Korim Otapa al Pe. Es lo que se entiende. ¿Qué? Que Korim et Shema, ¿sí? Que lo leemos de memoria como se lee el Shema Israel, que lo decimos de memoria. O Dilma, o quizás la Mishnah hay que leerla con una puntuación diferente. Ajikatane. Be Shaharit Korim Otaba Sefer. El Shaharit lo leemos con el Sefer, coma, y Musaf y Minja lo leemos de memoria. Aquí está la coma escrita. Korim Otal Pe, que Korim et Shema. Y Entonces la pregunta es en el sándwich, ¿sí? La tefila de Musaf, ¿cómo se leía en esos días? ¿Sí? Cuando se leía la Torah en Musaf, se volvía a leer la Parshá. Si se lee del Sefer como del libro, como en Shaharit, o se leía de memoria como en Minja. Asbolire, Tashema. Traemos una braita de Tania. Be Shaharit ube Musaf, en Shaharit y en Musaf, Nichnasim le Betakneset, se entraban en el Betakneset, Bekorim Kedere Shekorim Kol Hashana, y se lee del Sefer Torah
como se lee todo el año. Ube minja, y cuando llega minja, yahid coreota al pe. ¿Sí? Las personas, cada uno leía esa parsha de memoria. Señor Rabino, Rega. ¿Minja se lee todos los días, no? No, pero en Mahamadot sí. Estamos en Mahamadot, estamos hablando de Mahamadot. ¿Sí? ¿Todos los días? Sí. No sabía. No solamente eso. ¿Desde cuándo se lee el Sefer Torah en Shacharit y en Musaf? Nosotros leemos el Sefer Torah solo después de Shacharit. Sí. Pero aquí estamos hablando de algo especial, los Mahamadot. En los Mahamadot se leía la Torah en Shacharit, en Musaf, en Minja. בקיצור, יפה. אמר רבי יוסי, וכי יחיד יכול לקרוא דברי תורה על פה בציבור? כאילו, tú me dices aquí que una persona lee la parsha de memoria frente al público. ¿Cómo es posible? ¿Desde cuándo se puede sacar Yedei Jová por obligación al público en una parsha leyéndola de memoria? Las parshot no se leen de memoria. ¿Cómo se leen las parshot? ¿De dónde? Del Sefer. Es más de memoria. Más de al pe. Dice la Gemara, Kulam nichnasim bekorim ota al pe que korim et shema. No. Lo que leían en Minja no es de que uno leía para todos, sino que cada uno leía por sí solito la parsha. Todos. O sea, no era una... Era una lectura pública, pero no había uno que leía por todos. Como uno lee el Shema, ¿no? Cuando nosotros leemos el Shema, ¿qué hacemos? ¿Uno lee por todos el Shema? Cada cual el Shema. Entonces aquí también, cuando llegaba Minja, cada cual leía su Bereshit, Bara Elohim, yo qué sé lo que tenía que leer. Sabían de memoria todos. Canire. Entonces cuando repiten, ahí no importa si hay 8 o 9. Están diciendo todos mínimo 3. No, entonces, ¿qué vemos de aquí? De acuerdo a esta braita vemos claramente que la palabra Musaf es pareja de Shacharit. Entonces, en Shacharit y en Musaf se lee del Sefer y en Minja se lee de memoria. No. Kadima. Continúa la Gemara diciendo Kol yom sheyesh bo alel en bo ma'amat. En los días que había tefilot adicionales, como por ejemplo Rosh Chodesh, ¿sí? Entonces hay que decir el alel en las fiestas. Cuando tienes que decir el alel tienes menos tiempo para decir otras cosas. Entonces dicen Jajamim que en los días que hay alel no se hacía el ma'amad, la lectura de la Torah en Shacharit. No se hacía. Se hace el alel y no se lee esa parsha especial que tiene que ver con el Mahamad. En Shacharit. Y luego dice la Mishnah, así enseñaba Rabbi Yoshua, Kol yom sheyesh bo korban etzim, todos los días que había un korban que se denominaba korban etzim, de la leña, que explicamos en su momento que era un korban que se le dio como premio a familias especiales, que cuando regresaron de Babilonia, de Babel, y en el Bet HaMikdash no estaban bien organizados y no tenían suficiente leña, ellos donaron, 9 familias donaron leña para diferentes días que se acabó la leña para los sacrificios, y los Jajamim los premiaron y les dijeron, el día que ustedes donaron esa leña va a ser un día que ustedes tienen derecho de hacer un korban y traer la leña para el Bet HaMikdash para las generaciones. ¿Sí? Esas son las familias que no se quedaron en Brooklyn y vinieron a Jerusalén, a Eretz Israel. ¿Ceder? No tengo nada en contra de los judíos de Brooklyn, solamente digo lo que así dicen Jajamim. ¿Eh? Tampoco en San Pablo, lo mismo, no te preocupes. En Colombia, en todas partes, en México todavía más. Entonces, en los días que se abstraían esos korbanot, entonces no se hacía ma'amad en la tefila de Neilá, pero hay ma'amad en la tefila de Minja. Pregunta la Gemara, ¿ma fresh ben zeleze? ¿Qué diferencia hay entre el Mahamad de Neilá y el Mahamad de Minja?
O sea, cuando se traía ese corbán, otra vez, había más ocupación en el Bet HaMikdash. Entonces, ¿por qué ese corbán desplaza el Mahamad de Neilá y no el de Minja? Entonces, contesta la Gemara, Alalu mi dibrei Torah, ve alalu dibrei Sofrim. Dice la Gemara, como aprendemos en Masejet Brajot, ¿no? Hay dos opiniones en el Talmud, de dónde vienen las tres tefilot que decimos diariamente, ¿no? Shacharit, Minja y Arvit. Y una opinión dice que cada tefilá fue fijada por quién. ¿Ah? Avot, Yafe. Shacharit, Abraham, Minja, Yitzhak, Minja y Arvit, Jacob. Yafe. Entonces, la tefilá de Minja es una tefilá que tiene, Bonagit Kaja, un poco más de fuerza que en un día como Yom Kippur, donde se hace tefilat Neilá. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Minja tiene una base de que Yitzhak ya hizo Minja en su momento. Y Neilá no encontramos eso mismo. Y por eso si yo tengo ahora que buscar qué desplazo, si tefilat Minja o el Mahamad de Minja o el Mahamad de Neilá, ¿cuál voy a preferir desplazar? El de Neilá, que es menos fuerte con el Kitkaja que el de Minja. ¿Todo? Ya fue mejor. Bueno. Ahora pasamos al tema de lo que dijimos antes, de los 9 días especiales donde los Kohanim y el pueblo donaban y traían leña al Bet HaMikdash y hacían su sacrificio en ese día especial. Eso es Zman Atzei Kohanim Be'am. Tanu Rabbanan. Lama usejul amar Zman Atzei Kohanim Be'am. O sea, ¿qué pasó en estos días especiales? ¿Y quién los fijó? O sea, ¿qué son estos días de la leña, de los Kohanim y del pueblo? Kiluma, más y por qué fue lo que sucedió. Amru, dijeron Jajamim, lo que sucedió fue lo siguiente. Que Shalub Nea Golá, cuando empezaron a regresar los Yehudim de Babel a Eretz Israel en la época de Ezra y Nehemías, Lo matzu etzim balishka. No encontraron leña en el Mikdash para... ¿Sí? ¿Qué? No, la lishka era la habitación donde tenían la leña, donde guardaban la leña. En el Bet HaMikdash había varias bodegas o varias oficinas, ¿sí? Lugares donde guardaban las cosas que necesitaban para el servicio. Había una lishka para los animalitos, ¿sí? Para los korbanot. Y había para sal, y había para el aceite y el vino, todas las cosas. Ya fue muy bien. Y había una que era para la leña. Para la leña. Y cuando abrieron la bodega de la leña, ¿con qué se encontraron? Que había solo bodega, pero no había leña. Lo matzu etzim balishka. ¿Sí? Que con esa leña se cumplía la mitzvah. ¿Sí? En el mizbeach, en el altar, había varias fogatas. ¿Fogatas? O no sé. Fogueras, ya fue. En una se quemaban los korbanot, que era la más grande. Había otra de la cual se sacaba el fuego para el ketoret, para el incienso, y también para encender la menorá. Y había una que era
Eshtuka de la mizbeach lo tichbe. Había una que no la usaban para nada, sino para que haya fuego. Mejor. O sea, había un fuego en el mizbeach que tenía que estar ahí permanente. Y no se utilizaba para alguna función específica, sino es de que haya fuego en el mizbeach. ¿Sí? El fuego que bajaba El Yehudí, ¿a dónde caía? ¿En cuál de las tres? el grande me parece. Entonces el fuego grande lo agarraban para prender los dos fuegos que estaban... No, se usaba solo para que esté el fuego encendido. Nada más. Nada más. Sí. Lo tocas, pues. ¿Sí? Eso lo sabes. Ya se aprende que el Yehudí, Dice el dicho Mizbeach. que es un mizbeach, que es como un altar, no solamente tiene que tener fuego para hacer kol minei dvarim, para encender esto, lo otro, sino que tiene que tener el fuego encendido porque tiene que estar encendido. El Yehudí siempre tiene que estar enchufado, nunca puede estar desenchufado. ¿Sí? O sea, el Yehudí siempre tiene que estar vivo, nunca muerto. Top. Bekitsur, entonces no encontraron leña. Entonces, ¿qué hicieron? Amdu Ele, estas familias que están enumeradas en la Mishnah, que ya las leímos, fueron y itnadvu mishelaem, donaron canira leña que ellos tenían en sus bodegas, no sé, o que les habían traído de Babel, y las donaron para utilizarlas para el fuego del Mizbeach. Ya fue un acto bondadoso. Y así decretaron los profetas de aquella época, como una señal de reconocimiento a estas personas que estuvieron dispuestas a donar de sus bienes para el bien público, para el Bet HaMikdash. Shafilu lishkam lea etzim. Cuando ellos trajeron la leña, no había. Y ellos dijeron, Bezrat Hashem, el año que viene, o el año que viene, o dentro de 10 años, o dentro de 20 años, cuando llegue esa fecha en las cuales ustedes donaron esta leña, afirmo que en ese día en el Bet HaMikdash esté lleno de leña. No se necesita ni un gramo de nada. Lo me llané. שאפילו לשכה מלאה עצים יהיו אלו מתנדבים משלהם. Ellos van a tener prioridad de poder traer su leña y que esa leña sea la utilizada en esas fechas que originalmente ellos habían traído esa leña, ¿sí? Y esa va a ser utilizada para la mitzvah del Mizbeach. Ese es el premio, la recompensa que le dieron a estos buenos Yehudim que trajeron en esas 9 fechas su donativo. Shenemar, como está escrito en el profeta Nehemías, Ve'agorar no tipalno al kurban etzim, ve'akohanim alevim be'am le'avi lebet Elokeinu lebet avotenu leitim mezumanim, shana ve'shana, leba'er al mizbach Hashem Elokeinu kakatuv batorah. Hicimos goral como un sorteo para el korban de la leña, el sacrificio de la leña. Los Kohanim de la tribu de Leví y del pueblo, de traer del Hagab, aquí dice Kohanim ve'ha'am, ¿sí? Este korban se llama el korban de la leña de los Kohanim y del pueblo. Me falta alguien aquí. ¿Quién me falta? Dice Los Levim. ¿No están los Levim? Cantando, están ocupados. ¿Dónde están? No dice Kohanim ve'leviim ve'a'am. Dice Kohanim ha'levim. O sea, los Kohanim de la tribu de Leví. Esa es la cabana. ¿Dónde están los Levim?
Aquí dice que cuando regresaron de Babilonia, estas familias dieron sus donativos de leña. Y estas familias eran familias o de Kohanim o de Israelim. ¿Y qué pasó? ¿Los Levim se quedaron durmiendo? ¿No trajeron nada? Mácara. Dice a Kohanim a Levim. Pero ya le expliqué. Que no es Kohanim y Levim, es Kohanim que se consideran Leviim. Los Kohanim. Ellos, los Kohanim. O sea, hubo familias de Kohanim que trajeron leña y hubo familias de Israelim que trajeron leña, pero no Levim. ¿Saben por qué los Levim no trajeron? Porque los Kohanim sacan. Porque los Levim se quedaron en Brooklyn, por eso. No me mire como raro, ¿así? ¿No? Sí. Y por eso los castigaron y los multaron de que no pueden recibir Maaser Rishon. El Maaser Rishon que le corresponde a los Levim, se los quitaron, los Jajamim. Le acaba de dar usted un salvazo con agua. Yo no sabía. ¿Qué? Los Levim hicieron buenos business ahí No necesitan en Babilonia. Sí, ya no necesitan. Ya no necesitan el máster. Najón, se automasearon. También más seriados en Babilonia. El hacer que perdieron es ilegal. Shela, ¿hasta cuánto? Pero fue una multa, sí. Ezra los multó con eso. De Olam son 50 seguras. Es un día. Kitsur, entonces aquí dividieron los turnos para que traigan al Bet Elokenu, a la casa de Hashem, ¿sí? Etim Mezumanim en tiempos especiales, Shana Beshana, cada año, Levaer al Mizbeach Hashem, para quemar en el Mizbeach, Kakatuv Batorah. ¿No? Kadima. Veimaem, y con ellos, Kohanim Veleviim, Ejule. Después dice que también trajeron Etzim, Kohanim y Leviim, y acá dice, si Leviim, un minutito, Vejol Mishet Ta'a Beshivto. Un minuto. Eso ya fue otra época. Shnia. Las canere que son otra vez de la tribu de Levi, así entiendo yo. Y todo aquel que se equivocó en su tribu. La Mishnah enumera quiénes son esas familias que fueron, ¿sí?, recompensadas por eso. Hay una familia que de las 9 veces le tocaban 3 o 4. No. Un curvo. Allá, dentro de las familias hay dos familias que no aparecen con el nombre de la familia, sino que aparece con otro nombre, con un título diferente. Unos se llaman Gonvei Eli y otros se llaman Kotzei Ketziot. Gonvei es ladrón. Una familia eran ladrones de Eli. El Eli era, ¿cómo se llama? El que con el que se aplasta las verduras. ¿Cómo se llama? El mortero, ¿ves? ¿Mortero? ¿Saben lo que es? Moledor, no sé cómo le llaman. Esa palabra es sagrada, solo la puede decir un mexicano. ¿Cuál? ¿Moledor? Molcajete. Molcajete. Wow. Eso es peor que Spangenthal. No puedo hablar a alguien que no sea mexicano. Eso es Jerem. Molcajete. Moledor. No, en español tiene otro nombre. ¿Cómo se llama el nombre? En español tiene otro nombre, ¿no? Mortero. Ahí está. Mortero. Entonces los ladrones del mortero, ¿qué kilo más, y Kotzei Ketziot son los que ponen los dátiles o higos ahí a desecar. Esos son los Ketziot. Todo es bonito. La Gemara quiere explicar qué son estos nombres. Tanu Rabbanan. Ma yu bnei Gonvei Eli u bnei Kotzei Ketziot. Amru, cuentan Jajamim, Pam Achat, Gazra, Malchut, Gezerá al Israel, Shelo yaviu etzim la ma'alacha.
Como siempre, nuestros queridos enemigos decretan prohibiciones que tienen que ver con Torah, Mitzvot, Bet HaMikdash. Y una vez decretaron que los Yehudim no pueden traer leña para el Bet HaMikdash. Como van que si no traes leña para el Bet HaMikdash, entonces no puedes hacer el servicio del Bet HaMikdash. Señor Rabino, Eli con Ain es un nombre de especial, ¿es hebreo? Sí. Eli con Eli. Ain, ¿Qué? como Ali. Mejor. Elia Cohen era Con Cohen Ain. también, creo que sí. ¿Qué? Bekitsur, entonces decretaron de que no se puede traer leña para el Bet HaMikdash. Se la robaban Veshelo yaviu bikurim, prohibieron que traigan las primicias al Bet HaMikdash, para los Kohanim, y Yerushalayim. Seder, eso lo prohibieron los Goyim. Veoshivu prusdaot, allá no solamente lo prohibieron, sino que pusieron policías en los caminos para que no haya contrabando. ¿Quiénes eran los romanos? ¿Qué? Veoshivu prusdaot al adrajim, pusieron sus aduanas, Realizar retenes. Realizar los baúles de las carretas. Najón, al adrajim en los caminos. Que Derech Shoshiv Yerovam ben Nebat, así como Yerovam ben Nebat en su momento cuando se dividió el reinado de Yehudá y de Israel, él puso ahí su policía y su aduana para que los Yehudim no suban a Jerusalén. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Ya fue. Shelo Yalu Israel, la regla, para que en la época de los regalim no puedan subir a Jerusalén. Ya fue. Entonces, ¿qué hacemos para esquivar esa aduana? A ver si les ocurre algo. ¿Cómo los Yehudim aprenden a ser contrabandistas? A ver, ¿qué hacen? ¿Cómo? ¿Qué hacen? En esa época todavía no existían los del Hamas, entonces no sabían cómo hacerlo. Yo no estoy llevando leña, estoy llevando sillas y mesas. No estoy llevando leña, estoy llevando sillas. Ya mesas. fue. Bonire. Yo construí las carretas que solo vea la carreta. Y después deshago la carreta y la transformo en leña. ¿Sí? Bonire. Brasileiro tenías que ser. Cada carro tiene otra fecha. Yo llevo harina. Measu, ¿qué hicieron? Kesherim, Beirei Heche Batuador. ¿Qué hicieron los Kesherim y los temerosos del pecado de aquella generación? Que lo que nos vamos, por estos romanos vamos a quedarnos sin Beit HaMikdash. Mácala. Ahí se puede Eviu Salei Bikurim. Entonces con Kol no los dejaban traer Bikurim, ¿no? Las primicias, son frutas. ¿No? Entonces trajeron sus canastas de Bikurim. Bejipum Beketziot. ¿Y qué hicieron? Los taparon por encima con Te'enim. Te'enim son higos secos. ¿Ceder? Y por debajo y por dentro, por debajo de los higos secos, escondían ahí las frutas de los bikurim, de las primicias, ¿sí? De las uvas y aceitunas y yo qué sé. Un etalum y las llevaron a Jerusalén. Ve'eli al kitfeyem. Allá, ¿pero qué llevaban? Llevaban el Eli, ¿no? Gonvei Eli. El Eli es el molcajete, ¿no? El mortero, ¿no? Para que piensen de que en esas canastas lo único que hay es lo que hay que moler, ¿sí? Los higos que hay que moler. Ceder. Muy bien. Bueno. Parece fácil, ¿no? Aquí lo vamos a poner encima los higos. Los romanos son tontos y no van a revisar por debajo, ¿no? Aquí los vamos a arreglar. Ya fue. Llegaron a la aduana. Amrulaem, lejánate Molchim. Señores, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Omrim laem, la sochnei gulei de velá.
במכתשת, שלפנינו ובליש על כתפנו. Nosotros tenemos aquí higos secos y fíjense, tenemos aquí nuestros aparatos de trabajo y queremos moler y hacer pasta de higo. Pasta de higo, queremos hacer pasta de higo para vender en Jerusalén. Les gusta ahí las pastas de higo. La fresca. Mejor, ¿me digo? Ya molé. Mejor. Muy bien. Entonces, por algún motivo les creyeron, que ellos pensaban que los Yehudim dicen la verdad, y pudieron pasar, que lo escondieron bien, pasaron por ahí. Cuando pasaron la aduana, ¿sí? Caminaron un poquitito, medio kilómetro, 1 kilómetro, ya empezaron a respirar, ya se les fue ¿cómo se llama? La transpiración de la adrenalina. Sí. Les pusieron 3 meses de estadía. Es que así lo sentimos todos al llegar acá. El pasaporte. Salar, ¿de dónde piensas tú que aprendieron los que están ahí en la policía? ¿De quién? De estos, ¿no? ¿Cómo creen que entramos aquí? Yo también dije, solo vengo un Pero mes. si usted trae higos, lo mete en la cárcel. A mí igual me preguntaron, ¿a qué vienes esto? A moler A vender Un higos. mes y 3 años. Entonces pasaron y Trumbe Salim. Entonces ahí Baruch Hashem, ahora sí agarraron las canastas y las adornaron como se adornan las canastas de los Bikurim, Bium Yerushalayim, y las llevaron a Yerushalayim. ¿Cuántos años duró este problema? No sé cuánto. A ver, Bejolofen, ahora entendemos por qué los llamaron Gonvei Eli, o sea, ladrones del molcajete. ¿Por qué? Porque robaron el Da'at de los romanos, o sea, los engañaron. Eso es Gonvei, o sea... ¿El que engaña es un ladrón? ¿Eh? El que engaña es un ladrón, según esto. Le estás robando el pensamiento. Lo estás engañando. No pasa nada. Es un tipo de ladrón. ¿Saber? Entonces, ese es el gran título que recibieron estos tzadikim. ¿Sí? ¿De qué estás hablando aquí? De tzadikim, kesherim y jajamim. Los denominaron. Estos son ladrones kedoshim. Pashut no. Ladrones que engañaron a los romanos. Kol hakavod. Ese es el título. ¿Eh? Son ladrones con sello de jajamim. No solo los higos eran kesherim, sino también los ladrones eran kesherim. Ya fema. Muy bien. Entonces, esta familia que hicieron esto, ellos recibieron el premio de anualmente recibir en el Beit HaMikdash, en esa fecha, la posibilidad de traer la leña para traerle el bikurim, o sea, la leña para el Beit HaMikdash. ¿Qué? ¿La leña cómo la traía? Entendí cómo traía la carga. No, entonces Caniré que no, leña no trajeron bikurim, pero como ellos lograron traer los bikurim, entonces Caniré también los premiaron con ese tema de la leña. ¿Qué? Gonvei Eli. Ladrones de el molcajete. Pensé que Elí era un nombre. ¿Eh? Pensé que Elí era un nombre de una persona. Es el Machteshet. Eso era fácil. Eso Hakam ya ¿Sabe cómo podrían haber sido lo de las leñas? Pasamos a los carruajes. Antiguamente eran muy pocos los carruajes, según la historia, que tenían ¿Qué? la parte de arriba de los techos. Y como podíamos haber puesto tranquilamente la construcción en la parte de arriba. Sí, no, pero ahora viene lo de la leña. Estos, Es una forma fácil. sí, pasaron la aduana con los bikurim, con las primicias. ¿Sí? Ahora viene el segundo. La segunda familia se denomina ya viene otro. Tana. Henen benei salmaya netofati. Alguna dice, hay un sipur parecido.
con otra familia que engañaron a la aduana, que son los hijos de Salmai de Netofa, que era una ciudad en Eretz Israel. Tanura Banan, Maem Benei Salmai a Netofati. ¿Quiénes son estos hijos de Salmai de Netofa? Amru, una vez decretaron Malhut, el reinado, los romanos, una que será sobre Israel de que no traigan la leña para el Bet HaMikdash, Washivu Prosdaot, y pusieron cuidadores, policías, aduana, a la drajim en los caminos, que Derech Shoshib Yorabam Benevat a la drajim, Shelo Israel a Regel. Manen que toman como ejemplo lo que hizo Yorobam. Canedé que Yorobam puso ahí su policía, ¿cómo se dice? Fuerte para que los Yudim, lamentablemente, no pasaran a Jerusalén en el Regel. ¿Qué hicieron los temerosos del pecado de aquella generación? Trajeron sus leñas y se les ocurrió hacer con la leña escaleras. De Azú Sulamot, Vinihum al Kitfen, las llevaban en sus hombros. De Al-Julem, a Jerusalén. ¿Qué van cuando llegaron ahí a la aduana? Amrulem, más de, ¿qué son esas escaleras? ¿A dónde van? ¿A dónde van con esas escaleras? Más de, le dejan a Temolchim. Amrulem, le abigos de lot mishobach. Shelefanenu, mesulamuch al ketfenu. No, lo que pasa es que nosotros somos cazadores de palomas. ¿Cuándo se casan los palomas? No. Shobach son los nidos. Sí. No son nidos, son. ¿Vieron esas casitas de las palomitas? Ahí las crían, yo qué sé. Nosotros necesitamos escaleras para bajar, subir, cazar y colocarlas. ¿Qué es eso? Para eso. Y de las escaleras que tenemos en nuestros hombres, vamos a usar para sacar y para bajar a esas palomas. ¿No? Entonces, sello por 3 meses. ¿Qué van se abrumen? Cuando pasaron Pirkum, agarraron las escaleras y las deshicieron y tenían leña para el Bet HaMikdash. Y las llevaron a Jerusalén y con esas leñas y esas maderas pudieron prender el Mizbeach. Entonces aquí tenemos otra familia que hicieron lo mismo, otra estrategia para poder llegar al Bet HaMikdash. Sobre esas familias está escrito en Mishle, ¿sí? Zecher Tzadik Libraja. Shlomo HaMelech escribió en Mishlei las palabras, escribió en un pasuk 2 cosas. Una, Zecher Tzadik Libraja, el recuerdo del Tzadik es para bendición, y Shem Reshaim Irkav, y que el nombre de los malvados se pudra. Irkav. Entonces, cada vez que uno habla de un Tzadik, ¿qué tiene que decir? Estas palabras. Zecher Tzadik Libraja. ¿Sí? Y por eso cuando se habla de un Tzadik o en las tumbas de la gente se pone las iniciales Zatzal. Zatzal. Más de Zatzal. Zecher Tzadik Libraja. Y los Reshaim, cuando uno habla de un Rasha, ¿sí? de un Imachshemo de nazi o de Hamas o yo qué sé, entonces tiene que decir las palabras Shem Reshaim Irkaf. ¿Qué? Shem Reshaim Irkaf.
Vel Yorobam ben Nebat behaverav neemar, sobre Yorobam ben Nebat y sus compañeros y sus secuaces, está escrito Shem Rashaim Irkav. A mí en castellano como que me sale más de aquí del corazón. Que pudra. ¿Qué? ¿Yo? Entonces, esos son los dos sipurim de estas familias que lograron engañar y pasar a los policías y a la aduana que colocaron los enemigos de Israel cuando no les quisieron permitir que entren y que lleven a Jerusalén los bikurim, en el primer ejemplo las primicias, y en el segundo ejemplo la leña para el Mishkan. Entonces eso es lo que tenemos por ahora. ¿Nunca los pillaron? ¿Nunca los pillaron? No, a estos no. Hashem no quiso que los pillaran. Como los que pasaron. Eran 5 familias que hacían eso. Como los que pasaron. Los que Entraron que no. Familias que hacían eso. Como los que llegamos de México con media maleta y de dulces. Jajamín con esto nos enseñan a cómo usar estrategias para engañar al enemigo. No solo Entonces, engañar al enemigo es de Metsuyan, eso es muy bueno. Hay que saber engañar al enemigo. yo aprendo también que los palos de madera no tenían medidas fijas. Tenían la parte de la escalera a donde yo me paro y la... Todo Batkan, señores. Ahora viene Ram Nathan. Gracias, señor. Nos vemos mañana.